Buenos días con todos, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿ya? De Historia del Perú. Habíamos visto en la clase anterior cómo el Perú estaba pasando, pues, ¿no? Por el periodo denominado primer militarismo, ¿no? Se estaba tratando de organizar la República peruana, ¿no? Eran los primeros pasos del Perú como república independiente y veíamos, pues, ¿no? Los primeros problemas, o bueno, los grandes problemas que eran producto de este intento de organización, ¿no? Imagínense, si ustedes mismos, para poder organizar sus cosas o para poder organizar, no sé, quizás alguna cuestión personal, para poder organizar quizás, no sé si ustedes participan en juntas o hacen por ejemplo, en Navidad intercambio de regalos, se organizan y todo ya. Si para ello nomás hay ciertas complejidades de organización, imagínense organizar todo un país, ¿no? Entonces, eh, el Perú va a tener una serie de problemas al momento de organizarse y lo vimos la clase pasada con el primer militarismo, ¿no? Donde los que participaron en las guerras de la independencia se sienten con el derecho, ¿no? De gobernar este nuevo territorio, ¿no? El Perú, esta república independiente, ¿no? Que era el Perú. Muy bien. Luego del primer militarismo, chicos, y en ese contexto donde todavía hay pugnas por el poder, ¿no? Hay pugnas todavía por el poder, se da un intento de confederación. ¿Qué cosa es una confederación? Una confederación viene a ser, pues, ¿no? Una especie de unión, ¿no? Confederarse quiere decir unirse, aliarse, ¿no? Entonces, recordemos, aquí es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Que Bolivia como tal no existía hasta antes de la independencia, ¿ya? Eh, la región conocida como Alto Perú, ¿ya? Luego de las batallas de Junín y Ayacucho, van a decidir formar su propio estado, ¿no? Pero en la práctica venía a ser la misma región, o sea, Alto Perú, Perú y Alto Perú, ¿no? Lo que actualmente es Bolivia, venían a ser como que una especie de mismo país, ¿no? Entonces, sobre la base de esa idea es que se va a formar una confederación que va a buscar el apoyo mutuo entre ambos países, ¿no? Y esto no va a ser bien visto por los demás países vecinos, Argentina, Chile, ¿no? Entonces, van a haber problemas al respecto. Vamos a comenzar con la lectura del texto, ¿ya? Muy bien, entonces, antecedentes. Gobierno de Salaverry. A ver, Sebastián, ¿estás? Sebastián Velázquez, ¿estás Sebastián? Ya, no está Sebastián. Diego Rodríguez, ¿estás? Diego, Sí, profesor. Diego, por favor, ayúdanos leyendo esta parte, ¿ya? Antecedentes de interno y externo, ¿ya? El punto A y el punto B, porfa. Ok. Interno. A un año del abrazo de Maquinguayo. Maquinguayo, Obergoso tuvo que afrontar la sublevación más grande. El 22 de febrero de 1835, en los castillos de Real Felipe, se sublevó Felipe Salaverry, proclamándose jefe supremo de la República. El fugaz gobierno de Salaverry estableció penas de horcas y azote a través del tribunal llamado Comisión de la Acordada para combatir la delincuencia. Externo. El ideólogo de la Confederación se enfrenta
al autoproclamado gobierno de Salaverry. Re- Recuerda que la Convención Nacional había dado autorización a Obergoso para solicitar la cooperación de Bolívar, así que pidió ayuda de Santa Cruz, a quien le entregaría después el poder del Perú. Santa Cruz aceptó a apoyar a Obergoso y es durante estas conversaciones entre ambos presidentes que decidieron unir Perú con Bolivia, con el nombre de Confederación Perú-Boliviana. A este proyecto se opuso frontalmente Salaverry, quien decretó la guerra a muerte contra Santa Cruz. Ya, muy bien. Entonces, hasta el momento podemos ver que intervienen ciertos personajes. Ahora, se hace referencia a un acontecimiento y este acontecimiento es el abrazo de Maquinguayo. ¿Qué cosa es el abrazo de Maquinguayo? ¿Ya? ¿Qué cosa es el abrazo de Maquinguayo? El abrazo de Maquinguayo, chicos, ¿ya? Es, digamos que, un acontecimiento que va a dar fin a una guerra civil. Eh, Como les había comentado, durante el primer militarismo, ¿ya? Durante el primer militarismo, había una especie de confrontación entre los mismos peruanos, ¿ya? Los mismos peruanos se luchan entre sí, pelean entre sí por ver quién toma el poder, ¿no? Entonces, con el abrazo de Maquinguayo se termina esta pugna y hay una especie de acuerdo. ¿Cuál es este acuerdo? Reconocer, ¿no? Reconocer a Luis José de Orbegoso, ¿ya? Reconocer a Luis José de Orbegoso, quien durante durante este tiempo va a ser presidente de la República. Sin embargo, esto no va a durar. ¿Por qué? Porque va a aparecer Felipe Salaverry, ¿ya? Va a aparecer Felipe Salaverry, quien no va a estar de acuerdo con Orbegoso, no va a estar de acuerdo con esta, ¿no? Con este abrazo de Maquinguayo que viene a ser una especie de nuevo inicio, ¿no? Una especie de acuerdo, ¿ya? Entonces, eh, primero tener en cuenta eso, ¿no? Que después de una pugna, después de esta pugna, estaba, pues, ¿no? El abrazo de Maquinguayo, lo que de alguna manera aseguraba que mm, iba a haber paz, ¿no? Iba a haber paz, iba a haber un acuerdo para que se pueda llegar a cabo un gobierno, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, el 22 de febrero, como dice acá, el 22 de febrero, subrayamos esto, el 22 de febrero de 1835, en los castillos del Real Felipe, ¿ya? Se sublevó Felipe Salaverry. ¿Qué significa sublevarse? Sublevarse significa rebelarse, ¿no? Rebelarse, ¿ya? Entonces, Felipe Salaverry se rebela contra el gobierno de Luis José de Orbegoso. Disculpen. Ya, listo. Felipe Salaverry se rebela contra el gobierno de Luis José de Orbegoso, ¿ya? Y él se proclama jefe supremo de la República. En pocas palabras, se proclama presidente, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, este gobierno va a ser fugaz. ¿Qué significa que es fugaz? Que va a ser, que no va a durar mucho, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es el antecedente interno y también hay un antecedente externo. Dice, el ideólogo de la Confederación se enfrenta al autoproclamado. Ajá, dice, el ideólogo de la Confederación se enfrenta al autoproclamado gobierno de Salaverry. ¿Quién vendría a ser el ideólogo de la Confederación? Ya, en este caso, el ideólogo de la Confederación vendría a ser Orbegoso.
¿ya? Entonces, la Convención Nacional había autorizado a Orbegoso para solicitar la cooperación de Bolivia, ¿ya? ¿Qué pasa? Que para poder hacer frente a Salaverry, ¿ya? Para poder hacer frente a Salaverry, el gobierno de Orbegoso va a solicitar el apoyo de Santa Cruz. Santa Cruz estaba dirigiendo Bolivia, ¿ya? Entonces, Orbegoso va a solicitar ayuda, ¿ya? Orbegoso solicita ayuda, ¿no? Solicita la cooperación de Bolivia, ¿ya? ¿No? Para poder hacer frente a Salaverry, ¿ya? Entonces, Santa Cruz aceptó apoyar a Orbegoso, ¿no? Y es durante estas conversaciones entre ambos presidentes que decidieron, ajá, Santa Cruz y Orbegoso, ¿ya? Decidieron, ¿qué decidieron? Unir Perú con Bolivia, con el nombre de Confederación. Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Y bueno, a este proyecto de confederación, pues también se va a oponer Felipe Salaverry, ¿ya? Felipe Salaverry también se va a oponer a esto, ¿no? Estaríamos en el repechaje. Sí, Roberto, efectivamente. Ya, muy bien, hablando de fútbol. Ya. Listo. Por favor, no me hablen de fútbol, que la forma como le he ido a Perú, pues decepcionante, ¿verdad? Pero bueno, ya, listo, comenzamos. Continuamos, perdón, dice Alianza Santa Cruz Orbegoso. Entonces, chicos, Santa Cruz y Orbegoso se van a unir, ¿ya? Y van a tener la iniciativa de juntar Perú con Bolivia, ¿ya? Entonces, Santa Cruz avanzó de Bolivia hacia el Cusco. Ah, ahora, aparecen otros personajes que ya habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, vuelve a aparecer Agustín Gamarra, ¿ya? Agustín Gamarra. Y no solamente eso, Agustín Gamarra se alía con Salaverry, apoya a Salaverry en contra de la Confederación también, ¿ya? En contra de la Confederación. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, en la batalla de Yanacocha, ¿ya? El 13 de agosto de 1835, las tropas de Orbegoso derrotan a Gamarra. Derrotaron a Gamarra, ¿ya? Quien fue desterrado a Costa Rica. Ya, disculpen. Ya. Entonces, Gamarra va a apoyar a Salaverry, ¿ya? En contra del gobierno de Orbegoso y la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Sin embargo, van a lograr victorias, ¿ya? La Confederación va a lograr victorias. Y una de las primeras victorias es en la batalla de Yanacocha, ¿ya? Luego, en febrero de 1836, en Uchumayo, se logra la victoria de Salaverry sobre las tropas bolivianas. Ya, si bien en 1835 hay una primera victoria a favor de la Confederación, en febrero de 1836, al siguiente año, hay una derrota, ¿ya? De la Confederación. Salaverry, victoria de Salaverry, ¿ya? Sobre las tropas bolivianas, a cargo de Balivián, que en este caso va a ser un general boliviano. Ya, muy bien. Pero comete el error de no perseguir a las tropas en supuestamente retirada. Finalmente, en la batalla de Socabaya, el 7 de febrero de 1836, vamos a subrayar esto, el ejército boliviano empieza la retirada, lo que era una estrategia para atraer a Salaverry fuera de sus trincheras. Aprovechando que la artillería se atascó en las laderas, logran la victoria cuando trataba de huir a la costa
Ajá, logró la victoria. Entonces, Salaverry va a ser apresado, chicos. Salaverry va a ser apresado, ¿ya? Y va a ser condenado a muerte. Va a ser condenado a muerte en 1836. ¿En dónde? En la Plaza de Armas de Arequipa. Así terminan los intentos de Salaverry, ¿ya? De Felipe Salaverry, por tratar de controlar, ¿no? Tratar de controlar el poder, ¿no? Muy bien, entonces, en un principio parece que la Confederación Perú-Boliviana va a tener éxito, ¿ya? Va a tener cierto éxito y va, digamos, de alguna manera lograr sus primeras victorias en contra de sus opositores, ¿ya? Muy bien, entonces, se establece la Confederación, ¿ya? Y podemos ver, la Constitución de 1828 había prescrito en su artículo 2 que la nación no sería patrimonio de una persona o familia alguna, ni admitía con otro Estado unión o federación que se opusiera a su independencia. Ajá. Entonces, si bien la Constitución de 1828 prohibía la confederación, porque se entendía que una confederación era una especie de renuncia a la independencia, ¿ya? En la Constitución de 1834 se quita esa parte, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hay un cambio en la Constitución, ¿ya? En la Constitución del 28 no se permitía la confederación o no se permitía esta unión entre otros países. En la Constitución del 34 no se prohíbe, pero tampoco, no, perdón, no se menciona, pero tampoco se prohíbe, ¿ya? Se cambia eso. Muy bien, entonces, de esta manera, Andrés de Santa Cruz podía realizar su plan de federación Perú y Bolivia. Y para esto convocó a tres asambleas. Entonces, para consolidar esta unión, para consolidar esta confederación, ¿ya? Para consolidar esta confederación, se dan tres asambleas, tres reuniones. ¿Cuáles son esas asambleas? La asamblea de Sicuani, la asamblea de Huaura y la asamblea de Tapacari, ¿ya? Se van a convocar esas tres asambleas con la finalidad de poder consolidar y formalizar esta confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Y por decreto del 28 de octubre de 1836 se declaró establecida, ajá, este es el documento, ¿ya? Este es el documento que va a dar nacimiento formal a la confederación, ¿ya? El decreto del 28 de octubre, esto subrayenlo, chicos, el decreto del 28 de octubre de 1836 se declaró establecida la confederación, ¿ya? La confederación se declara el 28 de octubre de 1836, ¿ya? Se convocó una reunión de delegados en Tacna, ¿no? El 1 de mayo de 1867 para determinar los objetivos políticos de Santa Cruz. Muy bien. Ahora, vamos a revisar un poco los aspectos políticos de la confederación. ¿Qué cosa implicaba ser una confederación? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? ¿No? Se entiende que la finalidad era cooperar, ¿no? Unirse para poder cooperar, para poder llegar a acuerdos comerciales, para poder unir fuerzas en contra de la influencia extranjera, o sea, una serie de medidas, ¿no? Vamos a ver. Dice, una vez que asumió el poder, Santa Cruz decretó las siguientes disposiciones con respecto a la organización de la Confederación. Ajá. ¿Cuáles son estas disposiciones dictadas por Santa Cruz? El gobierno general. Ajá. ¿Cómo iba a estar gobernada la Confederación? El gobierno general debe estar a cargo de un protector por 10 años.
y con posibilidad de reelección. Imagínense, 10 años. Se iba a mantener un presidente por cada república. O sea, tanto Bolivia como Perú, si bien van a estar confederados, cada uno va a tener su propio presidente. ¿Ya? El poder legislativo, el poder legislativo general debería reunirse cada 2 años por 50 días. Ajá, ¿ya? Había una especie de legislativo de la Confederación, ¿ya? Cada república debería tener al menos un puerto para mantener el comercio con naciones extranjeras. Recuerden que para este entonces Bolivia tenía acceso al mar. En este entonces Bolivia tenía acceso al mar, ¿ya? Bolivia tenía acceso al mar. Cada república debería tener al menos un puerto. Entonces, hasta el momento parece que la Confederación no tiene mayores cambios, ¿ya? Y miren, se dice, también decretó disposiciones tendentes al progreso de las repúblicas confederadas. Ajá. Código civil y penal de enjuiciamiento y reglamento de tribunales. ¿Esto qué quiere decir? Que se empiezan a decretar normas que permiten regular la vida social, ¿no? Un código civil, chicos, viene a ser un conjunto de leyes, ¿ya? Un código civil, un código penal viene a ser un conjunto de leyes. ¿Qué es lo que pasa si tú no sigues estas leyes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si alguien comete un robo, ¿no? Tiene una cantidad de años, ¿no? Que tiene que cumplir si en caso se demuestra su culpabilidad, ¿no? Y esa condena tiene que estar en la medida, tiene que ser proporcional al daño cometido. ¿A qué me refiero? No es lo mismo robar que asesinar, por ejemplo. Si para robar tú asesinas, esa es una condena, o sea, es un delito mayor y requiere una mayor condena. Ya, todo eso está en un código civil, en un código penal. Un código civil y un código penal lo que nos aseguran es contar con las reglas, las pautas de cómo proceder si es que tú cometes un delito. ¿Ya? Y para este entonces, esto es muy importante porque, digamos que recién se empiezan a formar los estados y no había mucha claridad con respecto a ello. Y muchas veces se terminaba condenando a personas que eran inocentes por falta de un proceso justo, había revanchismo político, entonces una serie de cosas que pues eh, no permitían, ¿no? Vivir de manera justa, ¿no? Muy bien, Código Civil y Código Penal, y se alentó los servicios de instrucción, o sea, instituciones, o sea, colegios, ¿no? Y beneficencia. Muy bien, en el aspecto económico se declararon puertos libres Paita, Callao, Arica y Cobija. ¿Qué significa declarar puertos libres? Declarar puertos libres significa permitir el comercio europeo y norteamericano. Con una característica, con bajos impuestos. Mientras más bajo sea el impuesto, obviamente el comerciante, ¿no? Va a ver con buenos ojos, ¿no? Si yo puedo ingresar mis productos sin pagar mucho, eso va a significar mayores ganancias para mí, entonces yo voy a optar por eso. Muy bien. Entonces, ajá. Y miren, ¿cómo era la medida? Todo barco que antes de tocar puertos de la Confederación toque otros puertos, ajá. ¿Qué significa esto? Que la Confederación empezó a poner reglas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si un comerciante, antes de llegar a los puertos de la Confederación, ha llegado a otros puertos primero, ya, a esos barcos se les van a cobrar más impuestos. En cambio, si hay barcos que antes de llegar a esos puertos que son fuera de la Confederación
llegan a los puertos de la Confederación, ya, eso, si es que esos barcos llegan primero a los puertos de la Confederación, van a tener un menor costo de los impuestos, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que querían incentivar es que eh, los comerciantes, valga la redundancia, comerciaran directamente con los puertos de la Confederación. ¿Para qué? Para que de esa manera, con este intercambio comercial, asegurar, pues, ¿no? El desarrollo, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, no todo va a ser positivo y, como sucedió desde el principio, va a haber oposición, ¿ya? Va a haber oposición a la Confederación. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo, tanto por el lado de Perú como de Bolivia, no van a estar de acuerdo con esta confederación. No van a ver con buenos ojos, ¿ya? No van a ver con buenos ojos la confederación y van a empezar a, ¿no? Van a querer deshacer la confederación. Dice, la venta de buques al antiguo presidente de Chile, general Ramón Freire, quien intentó una sublevación por la libertad de Chile, será el pretexto para enfrentarse a la confederación que había despertado recelos. Ajá. Entonces, aquí vemos cómo ya el Estado chileno, ¿ya? El Estado chileno no va a ver con buenos ojos la confederación. ¿Por qué? Porque en este caso las medidas comerciales estaban afectando a sus puertos. Entonces, como estaba habiendo una afectación a los puertos de Chile, ellos no van a estar de acuerdo y van a buscar enfrentarse a la confederación. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado Chile, dice, y luego el gobierno de Chile, liderado por Joaquín Prieto, ¿ya? Y su ministro chileno Diego Portales, se había convertido en el mayor enemigo de Santa Cruz. ¿Mm? Diego Portales, ¿ya? Apuntamos ahí, Diego Portales, el mayor enemigo de Santa Cruz. Y los peruanos exiliados, ¿como quiénes? Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, quien posteriormente va a ser presidente, Vivanco, Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga, etcétera. Entonces, todos estos personajes, ya, peruanos, uno de ellos va a ser presidente después, ¿no? Como Ramón Castilla, van a estar en contra de la Confederación y van a unir fuerzas en contra de la Confederación. Entonces, por un lado Chile, por un lado los propios peruanos, y por otro lado también va a estar Argentina, ¿ya? Entonces, el presidente Rosas, que en ese tiempo, pues, ¿no? Gobernaba, bueno, acá lo denominan como un tirano. ¿Qué cosa es un tirano? Es una persona que gobierna de manera cruel, ¿no? De manera despiadada, ¿ya? Entonces, Argentina, mediante el gobierno de Rosas, va a ofrecer su ayuda a Portales, es decir, a Chile, para destruir la Confederación. Y declaró la guerra al gobierno de Santa Cruz. Ajá, Argentina le declara la guerra a Bolivia, ¿ya? Entonces, va a haber una serie de campañas. La primera campaña, dice, va a suceder esto. En territorio peruano, uy, chicos, en caso se corta el enlace, vuelven a ingresar, ¿ya? A ver, un momento, déjenme tomar la asistencia, ¿ya?